Ahora tiene el uso de la voz para hacer sus cuestionamientos al secretario de Finanzas, el diputado José Juan Mendoza Maldonado. Hasta por 2 minutos, diputado. Con su permiso, diputado presidente. Un momento, diputado, nada más en cuanto está el movimiento de cámaras para poderle enfocar y que tenga imagen la comparecencia. Lo hice para estar observando el cronómetro. Está usted en su derecho pleno, diputado. Y aprovecho para solicitarle, si por ahí me excedo, me quite el exceso de tiempo de la réplica. Le rogamos que hagamos ejercicio del formato como lo aprobamos, pero ahora sí tiene uso de la voz. Adelante. Hasta por 2 minutos. Adelante, diputado. Saludamos, amigo secretario de Finanzas, amigas, diputadas, diputados. Cuando el gobernador acude a una gira de trabajo y alguien le solicita un apoyo, una audiencia, o lo cuestiona sobre un tema específico, lo que hemos visto es que el gobernador levanta la mano y enfrente de los ahí presentes grita: Zúñi, ven para acá. Zúñi es el lacayo, el ayudante, el chalán, el confidente. Zúñi es todo, menos, obviamente, secretario de Desarrollo Social. ¿Pero por qué comento esto? Porque gran parte del gabinete lo conforman Zúñis, y una rara excepción ha sido el secretario de Finanzas. Pero también lo digo con honestidad, no lo veo, secretario, en un evento público que el gobernador le grite Oli por los Olivales, porque además de que se escucha medio raro, entonces tendríamos Zúñis y tendríamos Olis. Si este gobierno se sostiene con alfileres, si la descomposición institucional no ha llegado a la catástrofe, al hundimiento total, es porque, ya se dijo, se han logrado algunos equilibrios presupuestales en algunos rubros. Pero usted, secretario, pertenece a la herencia maldita, que yo más bien diría herencia bendita, bendito pecado, porque de no habérsele dado continuidad a las finanzas públicas, hoy este gobierno estuviera desfondado y en la anarquía total. Herencia maldita o herencia bendita o bendito pecado, ya cada quien lo clasificará. Pero ha habido errores y hoy menciono uno de ellos. En el mes de diciembre, en el error de diciembre, me queda claro que para haber evitado el desgaste con la base magisterial, pudo haberse contratado un crédito de corto plazo. No entiendo por qué se satanizan los créditos de corto plazo. Son instrumentos que permite la ley de disciplina financiera. Se habló de 19,000 millones. No. La ley de disciplina lo establece, que estos créditos son y deben ser pagables en el mismo ejercicio fiscal. ¿Por qué no se contrató un crédito de corto plazo? Si en un mes se obtuvo el recurso, si como lo dijimos desde esta tribuna, se pudo haber solicitado la devolución del impuesto sobre la renta en términos del artículo 3b de la Ley de Coordinación Fiscal.
No se hizo. Y se ganaron el repudio, el rechazo de la base magisterial. Concluya, diputado. Pero a propósito de impuestos sobre la renta, hay unos presidentes que ya están desquiciados y al borde de la esquizofrenia, particularmente el de Guadalupe, porque les estarán descontando 120 millones de pesos de impuesto retenido y no enterado al fisco. Y digo que anda en la esquizofrenia porque es parte responsable también el presidente municipal de esa omisión, no solo los gobiernos anteriores. La pregunta sería, ¿nos van a cobrar a lo chino, a los municipios, los adeudos de impuestos sobre la renta? Y va mi tercera pregunta, ya termino. Hoy se conoce en el proyecto de presupuesto de egresos algo así como 35 mil millones para Zacatecas. Hubo algunos diputados, diputadas desbocadas que ya íbamos a tener un presupuesto histórico. Sabemos con claridad, ya lo ha dicho usted, que más de 3 mil millones son del Fondo 28, del Fondo General de Participaciones, que están sujetos a la recaudación federal participable, a la renta petrolera, a la actividad económica del país y a la participación de la actividad del Estado en esa parte económica. Concluya, diputado. Concluyo. Sería importante que les dijera y nos dijera cuál es la realidad y acabemos con esas ficciones presupuestales, con esas fantasías presupuestales que solo están generando autoengaño en el Estado de Zacatecas. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra el secretario de Finanzas para dar respuesta a los cuestionamientos del diputado Mendoza. Gracias, diputado presidente. Respecto del problema que hubo con relación al gasto en educación, efectivamente en la nómina, teníamos el grave problema, diputado, sobre todo eso fue al inicio. Diciembre tuvimos, digamos que una quincena con problemas, pero la situación, diputado, era la siguiente y ya lo había comentado. En este caso, la Auditoría Superior de la Federación no nos autorizaba en su oportunidad que, por ejemplo, nosotros aún, vamos a suponer, teniendo dinero, lo que usted señalaba, vamos a suponer, pedimos un corto plazo, ¿verdad?, para cubrir esa parte de la nómina. Nosotros prestando, no iba a haber esa trazabilidad, válgase la expresión que así se dice en la parte técnica, de cuando el gobierno federal nos autorizara el apoyo vía U080, el programa presupuestario, para pagar esa nómina. ¿Qué sucedía? Si, por ejemplo, eran 200 millones de pesos, esos 200 millones, aunque yo los hubiese pagado, se perdían para el Estado porque no podía, en este caso, pagar, no teníamos la evidencia de las cuentas bancarias. Y eso fue el grave problema que ocurrió. ¿Qué sucedió? A raíz de toda esta problemática, no propiamente de Zacatecas, sino varias entidades federativas padecíamos eso, y decíamos, queremos solucionarlo, diputado, ese problema de otra forma, con criterios y trabajo que hemos tenido reuniones con la Auditoría Superior de la Federación, ha quedado, valga la expresión, subsanado. Tan es así, le voy a poner un ejemplo, diputado. El último apoyo que nos dieron, que son 148 millones de pesos, antes de eso no habíamos pagado, digamos, casi quincena y media, válgase la expresión. Es decir, prestamos nosotros para pagar esas nóminas. Entonces, eso, ¿cómo lo pudimos hacer? Porque ya sabíamos la parte del criterio que no iba a haber problema y que la Secretaría de Educación también, que es la que nos valida, no autoriza pagar cosas anteriores. Es decir, te autorizo pagar la nómina 15, 16 y 17, no la 14, la 13 y la 12. Y ese era un problema desde el punto de vista financiero que ahora ya no tenemos desde el punto de vista de criterio, diputado, para aclararlo. El tema del ICR es un tema muy de fondo de problema, no para Guadalupe, para todos los municipios. Hay un acuerdo publicado por la Secretaría de Hacienda, firmado por su titular, el secretario de Hacienda, donde establece claramente la afectación presupuestal que va a tener, en este caso, vía participaciones, vía afectación en participaciones por adeudos del impuesto sobre la renta.
Y es un tema que va ligado un poquito al otro que usted señaló, efectivamente, que tiene que ver con los números óptimos que está de otra forma programando el gobierno federal. Tan es así que pues el propio subsecretario Llorio, yo doy seguimiento a las notas y noticias, él ha dicho que pues sí, que ve con cierta complejidad en un momento dado que se puedan cumplir en este caso esos datos, reconocido por el subsecretario Llorio, no lo digo yo. Y en ese sentido yo lo he transmitido a ustedes, yo lo acuerdo con el señor gobernador, tenemos que ser responsables en la parte presupuestaria. Efectivamente, hay números alegres. Nosotros no podemos crecer en más de un 20% nominal en participaciones. Qué bueno que así fuera, por supuesto. Ayudaría mucho para el Estado. Eso no va a ocurrir. Entonces tenemos que ser responsables y conscientes de que este optimismo exacerbado del gobierno federal, porque tampoco ve una mayor producción petrolera, una situación de producción o un tipo de cambio, por así decirlo, que nos lleve o nos orille a presumir esta parte. No es así, efectivamente, diputado. Está de otra forma llevado a cabo. Y lo ligo con la otra pregunta porque yo les decía en una reunión que teníamos de la Comisión Permanente, si este optimismo va ligado a que nos van a cobrar a todos los estados y municipios, ¿sí me explico? Y que tienen pensado de ahí recaudar una cantidad importante vía afectaciones, que quiero decirle que también ya hay 4 amparos presentados de diversas entidades federativas. De otra forma, esperemos el seguimiento de esto también porque sentimos que sí ha sido un exceso, mientras nosotros, si bien es cierto tenemos un convenio, somos socios, yo lo he dicho, yo lo he debatido, diputado, le quiero decir, en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, independientemente de la situación política que hubiese. El señor gobernador me ha dado esa responsabilidad, como lo cité lo del IEPS que comentaba la diputada Maribel. Le estamos defendiendo, diputado, en ese sentido. Y vamos a defender esta situación también porque va a traer repercusiones importantes que, olvídense, el día de mañana se convierten en problemas financieros y políticos de que dejemos en una situación hasta de quebranto a los municipios. Queremos hacer una estrategia como lo hicimos con la UAS, perdón, diputado presidente, el exceso. Pero hicimos una estrategia con la Universidad Autónoma de Zacatecas, por ejemplo, con base en la cláusula 17ª y otra parte del 3B, nos regresaba y les fuimos dando ampliaciones. Y en ese sentido podemos trabajarlo con los municipios, diputado. Creo que podemos conseguir buenas cosas en ese sentido. Estamos armando esa estrategia y queremos transmitirla en el próximo paquete económico, que para efectos de esto ojalá logremos la venia de todos ustedes. Es cuanto, perdón, diputado. Muchas gracias, secretario. Compañeras, compañeros, esta presidencia tiene tolerancia con los tiempos, así lo hicimos con el diputado Mendoza, así lo hacemos desde luego con el secretario, pero suplicar a las diputadas y a los diputados que seamos respetuosos del formato que nosotros mismos nos hemos dado. Nosotros mismos aprobamos este formato para comparecencia, encontrarán en esta presidencia tolerancia, pero sí les pido que seamos prudentes en el manejo de los tiempos. Tiene ahora el uso de la voz el diputado José Juan Mendoza para ejercer su derecho de réplica hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. Sí. Qué bueno que comenta, secretario, estos amparos que ya se están formulando, estas discusiones que se están dando en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, porque en el tema del IEPS, algo que se nos olvidó comentar es que se trata de un impuesto que se instituyó en el 2008 y que no habíamos tenido una sola interrupción de estas participaciones a los estados y a los municipios. Dice la Secretaría de Hacienda que presentó su declaración fiscal en ceros, Pemex, y que por tanto en el mes de abril no había recursos que repartir. De ahí el comunicado que enviaron en el mes de mayo. Pero como bien lo dijo usted, desde el momento en que se vende 1 litro de gasolina o 1 litro de diésel, me queda claro que ya existe una retención y esa retención debe llegar a los municipios y a los estados, además de lo que no se les ha cobrado a los importadores de diésel y de gasolina. Entonces, sí debe llegar a la vía jurídica esta lucha, mi secretario. Ojalá Zacatecas fuera pionero, como lo fue en los impuestos ecológicos. No podemos dejar que nos atropellen de esta manera, quitándonos el IEPS de manera arbitraria, como no había ocurrido desde hace 14 años, dañando las finanzas del Estado y de los municipios. Finalmente,
Ha hablado usted de los dos fondos, Fondo de Infraestructura, Fondo de Estabilización. Tendremos que avanzar hacia las reglas de operación y evitar cualquier opacidad, cualquier manejo discrecional. Si hemos creado un cochinito, que no creamos cochinadas, que el cochinito sea transparente, no haya manejo discrecional. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.